niños y niñas, ¿cómo están? Espero que bien. Soy la profesora Valentina López del cuarto año básico. Y hoy les vengo a presentar el siguiente video, retroalimentación del lenguaje. El objetivo es recordar los elementos de un cuento y de una infografía. Para comenzar, necesito que escuchen con atención el siguiente fragmento de un cuento. Por la imagen, podemos deducir que se trata de un cuento que quizás conocen. Vamos a ver. Había una vez, cerca del bosque, una niña muy parecida a la mayoría de las niñas, de no ser por un detalle. Su mamá le había hecho una hermosa caperuza roja para protegerla del frío. Y a ella le gustaba tanto que lo usaba día y noche, sin importarle si era invierno o verano. Tanto es así que todos la conocían como Caperucita Roja. Cierta vez su madre la llamó. «Caperucita, tu abuelita se ha enfermado. Irás a visitarla y le llevarás pastelitos». Caperucita, que adoraba visitar a su abuelita, recogió la canastita y abrió la puerta. «¡Momento!», dijo la mamá. «El bosque es un lugar muy peligroso. No te desvíes, no te detengas y no hables con extraños». Caperucita Roja recogió la cesta con los pastelitos y se puso en camino. La niña tenía que atravesar el bosque para llegar a casa de la abuelita, pero no le daba miedo porque allí siempre se encontraba con muchos amigos, los pajaritos, las ardillas. De repente vio al lobo delante de ella. «¿A dónde vas, niña?», le preguntó el lobo con su voz ronca. Bueno, el cuento que acabas de leer se llama Caperucita Roja. Y de él podemos extraer información explícita e implícita de este texto para poder comprenderlo, ¿ya? La información explícita es la que tú encuentras directamente en el texto leído y la implícita es la que puedes deducir de acuerdo a unas pistas que te entrega el texto. Vamos a ver, ¿de qué manera podemos llegar a la comprensión de este cuento? Vamos a responder algunas preguntas. ¿A dónde iba la Caperucita? A. Al bosque a visitar a sus amigos. B. A la casa de su abuelita. C. Al pueblo. O D. A ver al lobo. ¿Cuál será la respuesta correcta? Muy bien. B. A la casa de su abuelita. ¿Cuál es el personaje principal? A. Caperucita Roja. B. La mamá. C. El lobo. O D. La abuelita. Muy bien. A. Caperucita Roja. Vamos con la siguiente. ¿Qué le había hecho la mamá para protegerla del frío? A. Un abrigo. B. Una canasta. C. Una caperuza. O D. Una bufanda. Este es un ejemplo de una pregunta explícita, porque esta información está escrita directamente en el cuento. Y, como sabemos, es la C, una caperuza. ¿Con quién se encontró Caperucita en el bosque? A, con sus amigos. B, con su abuelita. C, con la mamá. O D, con el lobo. Recordemos por lo escuchado que se encontró con el lobo. Por lo tanto, la correcta es la letra D. Y, finalmente, ¿por qué crees que el bosque era un lugar peligroso? Esta es una pregunta de inferencia, ya que tú, según las pistas que te da el texto, tú puedes saber cuáles serían las razones de por qué este lugar era peligroso. Sigamos avanzando. Podemos concluir entonces que el cuento es una narración breve, ¿ya? Es de carácter ficticio y se protagoniza por un grupo de personajes. Dentro de esta narración pueden aparecer un diálogo directo o se puede contar la historia, ¿ya? Estas historias son contadas por un narrador que habla cosas que le pasan a él o que le pasan a otras personas, otros personajes que él inventa. Todo cuento debe tener un inicio, un desarrollo y un final. Y se puede tratar de cualquier tema que tú imagines. De hecho, tú puedes ser tu propio narrador de un cuento. Vamos a repasar los elementos de un cuento y los que van a entrar en la prueba específicamente. La secuencia narrativa, que es cómo se narra un texto, que tiene inicio, desarrollo y desenlace. El inicio es donde generalmente se presentan a los personajes. El desarrollo es donde ocurre el conflicto. Y el desenlace es cuando este conflicto se soluciona.
Continuamos con los personajes. Los personajes son seres ficticios que participan de la historia, ¿ya? Y en ella llevan a cabo diferentes acciones y les suceden acontecimientos. Existen personajes principales y secundarios. Los personajes principales, como por ejemplo la Caperucita Roja, son los que la historia gira en torno a él o ella y también se le llama protagonista. Y los secundarios se relacionan con el protagonista y pueden ayudarlo a lograr sus objetivos o impedírselo. Por ejemplo, la mamá en este caso sería un personaje secundario, ya que le regaló la caperuza a Caperucita y por eso se llamaba así. Además, lo que hay que tener en cuenta es que los personajes, tal y como nosotros en la vida cotidiana, tienen características físicas que tienen que ver con la apariencia y todos los rasgos externos, por ejemplo, los que podemos observar y están escritos en el texto. Por ejemplo, que Caperucita tiene el pelo castaño, que lleva una caperuza roja, que es de baja estatura, que es una niña de tez blanca, y características psicológicas, que en este caso tienen que ver con el rasgo de personalidad o forma de ser. Yo podría decir que Caperucita era sociable, porque conversaba con los animales, ¿cierto? Podría decir que también era aventurera, porque le gustaba ir al bosque. Son características que pueden estar escritas en el texto o uno puede deducir a través de la lectura. Ahora vamos a hacer una actividad que nos va a permitir aprender a inferir, ¿ya? Que es para poder responder preguntas implícitas, es decir, preguntas que no estén directamente escritas en el texto, o sea que la respuesta no esté en el texto, pero uno puede llegar a la conclusión tomando en cuenta ciertas señales. Dice así: cuando Carlitos se despertó a la mañana, sintió mucho calor y abrió la ventana. El sol ya estaba en lo alto, no había ninguna nube y el cielo estaba completamente despejado. Su mamá le dijo: es un día precioso, acuérdate de llevar tu toalla. Carlitos tomó su toalla y partieron juntos. Respecto a esto yo puedo hacer preguntas. ¿A dónde crees que iban Carlitos y su mamá? Según las señales que nos da el texto, por ejemplo, que llevaba toalla, podríamos decir que quizás va a la piscina, a la playa, ¿cierto? En ningún lado lo dice, pero uno puede inferir. ¿En qué estación del año estarían y por qué crees eso? Piénsalo, imagínalo. ¿Qué pistas nos dan para yo saber en qué estación del año podrían estar? Yo me fijé en que decía que había mucho calor, que el sol estaba en lo alto, no había nubes y el cielo estaba completamente despejado. ¿A qué estación podría relacionarse? Ya, sí, podría ser el verano, por las pistas que nos da el texto. ¿Qué ropa se habrá puesto Carlitos para salir con su mamá? ¿Se habrá puesto un gorro de lana Carlitos o se habrá puesto un short y una polera? Como hacía mucho calor, yo puedo inferir que se puso una ropa más desabrigada. ¿Y qué crees que Carlitos y su mamá hicieron en el lugar donde fueron? Mira, ellos quizás fueron a la playa o fueron a un lugar, a una piscina. Entonces yo podría decir que ellos se bañaron, jugaron y lo pasaron muy bien. Estas cosas yo pude inferirlas de las pistas que me dio el texto. No estaba la respuesta escrita tal cual, pero sí se pudo llegar a una conclusión. Ahora vamos a pasar a otro tema, ¿ya? Que es la infografía. Esta que está acá es una infografía. De hecho, es una infografía de una infografía. Acá puedo notar que hay textos y hay recursos visuales, ¿ya? El texto nos dice que la infografía es una manera más fácil y divertida de presentar la información. ¿Qué tipo de información puedes presentar en infografía? Y hay imágenes que aluden a lo que está en cada uno de los subtítulos, ¿ya? Y trae información sobre los beneficios de trabajar con una infografía. La infografía es un texto que entrega información sobre un tema por medio de palabras e imágenes, como gráficos, dibujos y mapas. Emplea distintos tipos de colores, letras y otros recursos visuales que permiten destacar y relacionar ideas. Y para que tú puedas comprender una infografía, necesitas fijarte muy bien en la información que aportan las palabras y las imágenes. Mira, acá tenemos una infografía que trata de las técnicas de estudio para niños.
Esta infografía tiene título, tiene recursos visuales, ¿cierto? Que me están indicando información. Tiene también breves textos informativos que están organizados en párrafos. Tenemos también tamaños de letra para destacar información, distintos tipos de letra y tamaños, y subtítulos, que son los títulos que están más pequeños y que también nos entregan información sobre el gran título, que es técnica de estudio para niños, ¿ya? Esto dice que ese proceso de estudiar se puede ver facilitado poniendo en práctica a diario estos hábitos. Y nos nombran 3 hábitos: mantener una rutina diaria, designar un espacio para el estudio y organización correcta del estudio. ¿Tú aplicas alguno de ellos? Espero que sí. Y ojalá, si no has aplicado alguno, los puedas poner en práctica para mejorar tus técnicas de estudio. Dice que es importante que nosotros organicemos el tiempo y hagamos varias actividades dentro del día, ¿ya? Que tengamos un espacio para poder estudiar y que nos organicemos y hagamos pausas de 10 minutos y poder organizarnos de mejor manera. Avanzamos entonces. Para cerrar nuestra clase, nuestro video, tenemos que saber qué aprendimos. Piénsalo. Yo te puedo resumir un poco lo que aprendimos. Aprendimos sobre los cuentos y las infografías. Los cuentos son narraciones breves donde hay personajes y una secuencia narrativa. Y los personajes pueden ser principales o secundarios y tienen características físicas y psicológicas. La infografía nos entrega información a partir de textos e imágenes. ¿Cómo lo aprendimos? Bueno, primero tuvimos que escuchar un cuento, poder responder preguntas de comprensión y luego observamos una infografía. ¿Para qué nos servirá lo aprendido? Bueno, yo creo que dentro de nuestra vida cotidiana siempre nos rodean los textos, siempre tenemos que leer. Entonces, sabiendo algunos pasos para comprender, ¿cierto? Para comprender mejor, voy a poder ir mejorando mi lectura. ¿En qué situaciones lo puedo aplicar? Bueno, como lo dijimos, en nuestra vida diaria estamos rodeados de textos. Entonces la idea es que uno igual se vaya fijando, mira, acá hay una infografía, este es un cuento, entonces ahí nosotros tenemos mayor información para poder determinar qué tipo de texto estoy leyendo. ¿Se te presentó alguna dificultad? Bueno, espero que no. Y si es así, se te presenta alguna duda o no te ha quedado claro algún tema, puedes contar conmigo y escribirme. Para cerrar, les dejo este mensaje. Se puede cantar, hablar, reír, llorar, gritar en silencio y a todo eso se le llama leer. Recuerda que la lectura es un mundo que nos lleva a mejorar la imaginación y la creatividad. Muchas gracias, niños y niñas, por su atención. Si tienen alguna duda, envía un correo a 4basicoeduardogaleano@gmail.com. Les mando un besito grande, abrazos virtuales y espero que les vaya muy bien el